Comienzo afirmando que el mundo humano es un mundo de confrontación de voluntades, y continúo diciendo que la voluntad suprema es vivir. Quiero hablar sobre la teoría del discurso del carisma, uno de los mayores misterios del progreso y la civilización humana. Saberlo debería estremecer cada átomo de las células de tu cuerpo. En este discurso, coloco en tus manos un secreto que, al comprenderlo, puedes salir ahora mismo y conquistar el mundo. Un secreto que a lo largo de la historia solo la élite, los nobles, los reyes y los grandes conquistadores han alcanzado y han sabido utilizar. Pero para entender esta herramienta, primero debemos comprender el concepto de voluntad. ¿Qué significa voluntad? Voluntad significa no aceptar. Significa doblegar la verdad. Significa rebelarse contra una realidad que parece inmutable. La madre, creadora y raíz de todas las voluntades del mundo, es la vida, la naturaleza, el ser y el existir. Desde el origen del universo hasta hace 4.000 millones de años, no existía una palabra llamada voluntad. La mayor verdad del universo es la muerte. Hace 4.000 millones de años, una fuerza llamada vida, una esencia llamada existencia, un día decidió: en este infinito universo, entre miles de millones de galaxias sin vida, yo no aceptaré la muerte. Un grupo de átomos inertes se reunió y dijo: en este mundo donde todo es predecible, un mundo donde, si conoces sus leyes físicas, puedes predecirlo hasta miles de millones de años en el futuro, yo seré lo impredecible. Yo seré la voluntad. Por lo tanto, si consideramos que la mayor verdad del universo es la muerte, entonces la mayor voluntad del universo es vivir. Y tú, que estás vivo, que respiras y piensas, eres el heredero y portador de la mayor voluntad del universo. Hasta aquí, esto era una introducción para que entiendas que la naturaleza, en su esencia, es sinónimo de voluntad. Por eso, la naturaleza valora enormemente la voluntad. Y si eres un humano con voluntad, te proporciona una serie de herramientas para alcanzar tus metas más rápidamente. ¿No tienes dinero? ¿No tienes capital? La naturaleza te lo. ¿No tienes experiencia ni conocimiento? La naturaleza te lo proporcionará. ¿No tienes tiempo? Solo puedes trabajar 10 horas al día y estás limitado a este cuerpo terrenal. La naturaleza te devolverá el tiempo. ¿Cómo lo hace? A través de un mecanismo preciso llamado carisma, que analizaré completamente para ti. Solo necesitas ejercer tu voluntad y verás cómo recibes todo esto fácilmente. Comienzo con esta frase. La prioridad número 1 de la naturaleza es la supervivencia, no el crecimiento. En el debate sobre la inteligencia artificial, tenemos un tema llamado aprendizaje por refuerzo, Reinforcement Learning. El aprendizaje por refuerzo significa que la IA aprende por sí misma cómo jugar. Por ejemplo, si quieres enseñar a una IA a jugar ajedrez y ganar siempre, creas 2 agentes de IA, los enfrentas, explicas las reglas básicas y les dices que jueguen entre sí. En un entorno virtual, estos 2 agentes juegan, digamos, 12 millones de veces. Cada juego aprenden de sus errores anteriores, actualizan sus estrategias hasta que cada uno alcanza el nivel más alto de juego y ninguno puede derrotar al otro. Nosotros no les enseñamos. Ellos descubrieron este camino compitiendo consigo mismos. Entender esto es crucial, porque la naturaleza también funciona como un sistema de aprendizaje por refuerzo. Pondré un segundo ejemplo para que entiendas mejor mi punto. Existe un interesante juego de carreras. Crearon una carretera sinuosa que flota en el aire, sin bordes. Es decir, si tu coche se sale de la carretera, se cae y muere. ¿Cómo le enseñan a la IA a recorrer completamente este camino sinuoso sin caerse por los bordes? ¿Cómo le enseñan a conducir? Hacen algo interesante. Crean 2.000 agentes de IA y le dan a cada uno el control de un coche. El 98% de estos agentes no tienen voluntad propia, es decir, se les ha definido un camino llamado línea sagrada. Y todos deben seguir este camino exactamente. Pero el 2% son agentes exploradores. Tienen voluntad. Ahora, ¿qué es la línea sagrada? Es el camino más largo que un coche ha podido recorrer hasta ahora sin caerse. Al inicio del juego, la longitud de la línea sagrada es 0. Así que al comenzar, sueltan estos 2.000 coches en direcciones aleatorias. Uno de ellos, por pura suerte, quizás avance 20 metros antes de caerse.
Este último punto al que llegó actualiza la línea sagrada. El juego se reinicia. El 98% de los agentes que no tienen voluntad propia están obligados a conducir exactamente sobre esta línea sagrada, hasta esos 20 metros. ¿Por qué? Porque hasta ahí, esos 20 metros les han garantizado la supervivencia. Después de esos 20 metros, pueden avanzar de forma aleatoria, pero esos primeros 20 metros deben seguirlos de manera idéntica. Lo interesante son ese 2% que tienen voluntad. Esos 2% son libres. Pueden seguir o no la línea sagrada. Pueden probar nuevos caminos o no. Incluso pueden ir en reversa. Pueden recorrer cualquier camino que deseen. Si se caen por el borde, el sistema no los registra, simplemente se sacrifican. Pero si logran encontrar un camino más largo, más óptimo y más rápido que la línea sagrada anterior, entonces la línea sagrada se actualiza nuevamente y se convierte en el camino que ellos recorrieron. A partir de ese momento, todos deben seguir, por ejemplo, los primeros 500 metros exactamente por el camino que ellos trazaron. Y, naturalmente, así es exactamente como funciona la naturaleza. El primer objetivo de la naturaleza es la supervivencia, preservar los sistemas que hasta ahora le han permitido sobrevivir. El 98% de los humanos, o de cualquier otra especie, no tienen como función principal el crecimiento. Su función no es convertirse en científicos, ricos o hacer descubrimientos increíbles. Número. Su función es preservar el sistema actual, solo sobrevivir y reproducirse. Pero al 2% de los humanos, la naturaleza les da más libertad de acción. Les da más inteligencia, más creatividad, más valentía. Y ellos, sin que les resulte difícil, pueden desviarse de este camino normal de la sociedad y seguir su propio rumbo. Son libres, pueden explorar, tienen voluntad. A este 2% los llamamos la clase élite o la élite de la sociedad. Y debo decir que para la naturaleza esto es muy costoso. Alguien con más valentía e inteligencia, que no está atado por estas cadenas sociales, no siempre avanza por el buen camino. Esa persona quizás se convierta en un gran criminal como Pablo Escobar, o en un Gengis Khan que, por sí solo, destruyó el 11% de la población humana. Pero también podría convertirse en un Tesla o un Edison que descubrieron y expandieron la electricidad, o en un Steve Jobs que llevó la computadora de la industria al consumo masivo. O en todas aquellas personas que hicieron trabajos revolucionarios y actualizaron esta línea sagrada de la humanidad. El punto que quiero resaltar es que toda la carga del progreso y crecimiento del mundo recae sobre este 2% de humanos. La función del 98% restante es solo dos cosas. 1. Sobrevivir y acumular recursos. 2. Si estos humanos de élite encuentran nuevos caminos que provoquen el crecimiento y progreso de la humanidad, reunirse a su alrededor, ayudarlos y ofrecer lo que tienen, bienes, motivación y tiempo, para que ellos puedan seguir mejor el nuevo camino. Y una de las herramientas más importantes que la naturaleza pone a disposición de este 2% de humanos se llama carisma. El carisma es un atajo, una puerta trasera, una vía de acceso directo a la mente de las personas. Es como un halo, como un campo magnético que alinea a los humanos. ¿Qué significa esto? Te lo explicaré. Alguien que tiene carisma, solo con palabras y sin ninguna otra herramienta, puede convencer a otra persona para que tome decisiones y realice acciones que él desea. Al principio te dije, ¿no tienes dinero? ¿No tienes capital? La naturaleza te lo proporcionará. ¿No tienes experiencia ni conocimiento? La naturaleza te lo proporcionará. ¿No tienes tiempo? Solo puedes trabajar 10 horas al día y estás limitado a este cuerpo terrenal. La naturaleza te devolverá el tiempo. ¿Cómo te lo proporciona? A través de otros humanos. A través de un mecanismo preciso y poderoso llamado carisma. Mira, en este mundo, otras personas han trabajado durante años, acumulado capital, adquirido experiencia y llevan su vida normal. Pero en el momento en que aparece una persona carismática entre ellos, se reúnen a su alrededor y consagran todo lo que tienen a su servicio. Uno de los ejemplos más extremos en la historia es Hitler. Este individuo, hasta los 40 años, era un simple soldado. Pero cuando su poder carismático interno se activó, en menos de 10 años, la gente se reunió a su alrededor, le dio credibilidad, rango, riqueza. En menos de 10 años, su carisma interno logró unir y sincronizar un país del tamaño de Alemania y llevarlo a donde llegó.
Hace solo unos años, la gente en los restaurantes tenía que pagar antes de comer, porque el precio de la comida podía duplicarse en media hora. Un país cuyo ejército incluso había sido desmantelado, y este país fragmentado lo llevó, en 10 años, a enfrentarse a toda Europa y realmente derrotar a muchos países. Este es el poder y la belleza del carisma. El carisma se basa en el principio de que la naturaleza funciona de manera jerárquica. Es decir, si la naturaleza siente que un humano tiene la voluntad necesaria y objetivos suficientemente grandes en mente, y es digno, le confía las riendas de la toma de decisiones y el liderazgo de los demás humanos. Por eso, cuanto mayor sea tu voluntad y tus objetivos, mayor será tu carisma, y en consecuencia, mayor será el número y el poder de los humanos que se reúnan a tu alrededor. Por ejemplo, si tu objetivo es alcanzar un ingreso de $100,000 al mes o hacer prosperar un barrio de una ciudad, no necesitas 1 millón de personas. Un grupo de 10 personas, si se consagran a tu objetivo y se mueven de manera coordinada contigo en este camino, te hará alcanzar tu meta. Por lo tanto, el carisma que la naturaleza te otorga también será proporcional al control de esas 10 personas. Cuanto más grandes sean tus objetivos, mayor será tu carisma, más grande será el halo a tu alrededor. Y un dato interesante, entre paréntesis, que quiero contarte. Hace tiempo que ya no analizo estrategias para mi propia comprensión. Por ejemplo, si quiero saber cuál será el futuro de un país, qué eventos ocurrirán en el futuro, analizo el rastro del carisma y la voluntad de las naciones. Si quiero saber qué le sucederá a una compañía en el futuro, analizo el rastro del carisma inherente de esa compañía y de las personas presentes en ella. Y me ha dado análisis muy precisos, respuestas muy exactas. Es decir, el carisma está un paso por encima de la estrategia. Un humano que quiera tener carisma y voluntad inherente, incluso si tiene estrategias equivocadas, estos errores se verán cubiertos y llegará a resultados. Por lo tanto, si eres una persona carismática, verás automáticamente que te suceden cosas extraordinarias. Tus transacciones serán más fáciles de concretar. La gente incluso querrá trabajar contigo aunque sea con pérdidas, bajo tu bandera. Los humanos talentosos incluso estarán dispuestos a trabajar para ti con los salarios más bajos. Se convertirán en tus seguidores. Venderás tus productos más fácilmente, incluso si no dominas ninguna de esas técnicas psicológicas de venta, e incluso si las ejecutas al revés. La fuerza del carisma es tan inmensa, extraordinaria y efectiva que cubre todos tus errores. Hace un tiempo, vi una entrevista de una persona rica que decía: "No entiendo cuando la gente dice que no puede vender, que no tiene dinero o que sus transacciones no se concretan. ¿Qué significa eso? ¿Por qué yo consigo fácilmente todo lo que quiero?". Lo que esa persona rica no entendía y pasaba por alto era su propio carisma inherente, que facilitaba los acontecimientos para él. Un carisma que, necesariamente, no lo tienen los demás humanos. Entonces, si el carisma es tan valioso y tiene tanto impacto en nuestras vidas, ahora la pregunta es: ¿cómo ser una persona más carismática para poder utilizar estos recursos ilimitados que tiene la naturaleza? Aquí es donde finalmente llegamos a la compleja teoría del discurso del carisma, que explicaré muy brevemente y pasaré porque no quiero confundirte con conceptos complejos. Solo lo suficiente para que entiendas las ideas principales, lo cual será suficiente. Esta teoría nos dice que, durante miles de años, pensamos que el lenguaje y el habla fueron creados para describir eventos, pero en realidad, el lenguaje es nuestra vía de acceso directo al cerebro de la otra persona. Pondré un ejemplo para que entiendas mejor mi punto. Por ejemplo, cuando digo, esta vela es roja, es como si encendiera un proyector en tu cerebro y dirigiera tu atención a 3 partes. La primera palabra, vela. Cuando digo vela y tú la escuchas, la parte de tu cerebro que almacena la imagen de una vela se despierta y entra en escena. Cuando digo roja, las neuronas de tu cerebro que almacenan el color rojo se despiertan. Y cuando digo es, la parte de las neuronas de tu cerebro responsable de la asociación y la imaginación se activa e imagina una vela encendida, luminosa, de color rojo. Sé que es complejo, pero el punto que quiero plantear es que con solo 3 palabras activé 3 partes de tu cerebro. Es decir, las palabras son mi acceso directo a tu memoria y tu cerebro. El solo hecho de que escuches mis palabras es suficiente para influir en tus decisiones. Y si tengo las palabras suficientes y correctas, si enciendo los proyectores correctos en el orden correcto en tu mente, si despierto las partes correctas de tu cerebro, puedo hacer que tomes una decisión para la cual no tenías ninguna intención.
Un ejemplo muy simple. Si tengo las palabras correctas, puedo hacer que te levantes ahora mismo y bebas un vaso de agua, aunque no tengas sed. Incluso que lo hagas y sientas una satisfacción extraordinaria, como si hubieras cumplido una de las tareas de tu vida. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el carisma? Alguien que tiene carisma sabe instintivamente estas palabras correctas. Sabe inconscientemente cómo usar una serie de palabras y oraciones para que, al final de su discurso, los humanos le obedezcan y tomen la decisión que él quiere. Y repito, que tomen esa decisión con satisfacción. Uno de los mayores placeres que puedes experimentar en tu vida es estar junto a una persona carismática y actuar según sus palabras. Es como si le dieras sentido a tu vida, como si hubieras encontrado el propósito de tu vida. Este es el mecanismo que la naturaleza ha establecido. Por escuchar a personas carismáticas, te recompensa mentalmente, te da una sensación de felicidad, de placer. Por eso puedes decidir si escuchar o no el discurso de una persona. Pero si lo escuchas, no tienes control sobre el efecto que tiene en tu mente. Y esta es una de las herramientas más poderosas de la naturaleza. El activo más grande y valioso que tienes no es la poca riqueza, experiencia o inteligencia que posees, sino el carisma interno que tienes. Si ejerces tu voluntad, puedes hacer que masas humanas se muevan de manera coordinada. Puedes impulsarlas en el camino de tus objetivos sin que ellas esperen nada a cambio. Se consagrarán a ti. Vuelvo a plantear la pregunta: ¿cómo ser una persona más carismática? La respuesta es que los humanos, en términos de hardware, no son muy diferentes entre sí. Todos los humanos están montados aproximadamente sobre la misma plataforma física. ¿Qué significa? Significa que tienes el mismo cerebro que Einstein, tienes el mismo poder potencial de Arnold Schwarzenegger, y un carisma inmenso como el de Hitler también está latente y oculto en tu ser y cuerpo. Incluso el propio Hitler, hasta los 40 años, era un joven tímido que no podía hablar en un grupo de 10 a 20 personas. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué cambió para que un individuo así llegara a hablar simultáneamente para 200,000 personas? Te lo diré. Pero el punto es que el carisma no se puede aprender, porque no puedes aprender algo que ya sabes. Solo tienes que descubrirlo. Este es el secreto para descubrirlo, y ahora te lo revelaré. Te dije que la naturaleza tiene una estructura jerárquica. Es un hábito natural dividir tareas según la identidad que adoptas en la sociedad, según la imagen interna que tienes de ti mismo, y activar una serie de características para ti. Si tu imagen interna de ti mismo es la de un obrero, es decir, en tu mente te consideras un trabajador, tienes miles de habilidades potenciales en este cuerpo. Pero lo que la naturaleza activa para ti es la fuerza física, la resistencia, un mejor metabolismo para que con menos comida puedas hacer más trabajo. Si tu imagen interna de ti mismo es la de un general, la naturaleza activa habilidades relacionadas con el diseño de estrategias, el carisma, la gestión del estrés y las crisis, para que incluso en las condiciones de guerra más difíciles puedas tomar decisiones correctas. Si tu imagen interna de ti mismo es la de una persona rica, se activan habilidades relacionadas con la persuasión, las ventas, el carisma, la gestión de recursos y la inteligencia. Es decir, el carisma no es la causa, es el efecto. Si tu objetivo requiere carisma, si tu imagen interna requiere carisma, y si tienes la voluntad suficiente para recorrer este camino, automáticamente serás una persona más carismática. Es un proceso automático. Debes haber alcanzado un cierto nivel de crecimiento y progreso. Debes haber demostrado en el camino que eres digno de este carisma, y entonces la naturaleza te lo concederá. Primero te pondrá a prueba con dificultades, con crisis, para ver dónde vas a ceder. Y si no cedes, si demuestras que puedes cargar con este pesado fardo y no te rindes, entonces estas habilidades se activarán para ti. La naturaleza es una jugadora conservadora. Ha sobrevivido 4,000 millones de años en las condiciones más difíciles y nos ha traído hasta aquí. Y esta jugadora no va a poner su inmenso capital en manos de personas que no son dignas y no saben qué hacer con él. Debe asegurarse de que este carisma, este capital y esta inmensa fuerza estén en las manos correctas. Así que, ¿quieres ser una persona más carismática? Es muy simple. Conviértete en una persona más valiosa. Paga el precio de este éxito. Sal de tus zonas de confort. Establece objetivos más grandes para ti mismo.
Y sé benevolente con la vida y la humanidad. Un día te despertarás y verás que la naturaleza te ha concedido todo lo que deseas en términos de riqueza, posesiones e inteligencia. Y justo ahí es donde comienza tu camino. Un día te despertarás y verás que las palabras correctas fluyen de tu lengua. No sabrás qué ha sucedido, pero la naturaleza lo sabrá. Aquel que es digno del carisma ha alcanzado su petición. Este es nuestro error de percepción. Pensar que en este camino del éxito y la vida estamos solos, y pasar por alto los inmensos recursos estratégicos que la naturaleza ha acumulado para apoyarnos. Es nuestro error de percepción considerarnos desconectados del resto del mundo. Cada ser humano está conectado con los demás, y el comportamiento de cada uno afecta a los otros. Como dos agentes de IA que son rivales y juegan ajedrez entre sí, los humanos también compiten entre sí, pero al final se mueven en un camino único para ganar este juego. Bien, hay un último punto que debo plantear. Quiero dar más ejemplos para que veas cómo la naturaleza se mueve en el camino de las voluntades. Hasta 2016, no existía ningún coche eléctrico producido en masa. Había algunas marcas aquí y allá que fabricaban 10 o 5 con motor eléctrico, pero ningún coche eléctrico se usaba masivamente en la sociedad. Hasta que Elon Musk, en abril de 2016, lanzó al mercado el Tesla Model 3. La mayoría de la gente piensa que los coches eléctricos no existían en masa hasta ese día porque no había tecnología para construirlos. Pero la realidad es que los coches eléctricos son incluso más antiguos que los de gasolina. El primer modelo similar a un coche que se construyó en el mundo hace unos 200 años tenía motor eléctrico. Hace años que existe la tecnología de los coches eléctricos, y quizás el mundo sería un lugar más verde, más silencioso y con menos contaminación si los humanos se hubieran movido en esa dirección. Pero no existía la voluntad y el carisma para esa dirección. La voluntad y el carisma de personas como los Rockefeller, como Ford, como otros grandes fabricantes de automóviles y dueños del petróleo y la petroquímica mundial, su voluntad dirigió el mundo de los coches hacia la gasolina. Hasta que llegó un individuo con una voluntad inmensa llamado Elon Musk y cambió todas estas ecuaciones. El punto que quiero destacar es que el coche eléctrico es el sueño personal de Elon Musk. Si no hubiera existido Elon Musk, quizás dentro de 50 años aún no se producirían en masa coches eléctricos. El Burj Khalifa y Dubái, tal como los vemos y conocemos hoy, son el sueño personal de Mohamed Al-Abar. Si él no hubiera existido, Dubái no tendría su forma actual. Malasia es el sueño personal de Mahathir bin Mohamad. Es decir, el mundo no necesariamente se mueve hacia el mejor camino evolutivo posible. No. Quizás movernos hacia los coches eléctricos hubiera sido muy beneficioso para la humanidad en términos evolutivos. Pero la naturaleza, por sí misma, no se mueve hacia el mejor lugar, sino que se dirige hacia el camino hacia el cual se inclina la mayor parte del carisma. Es una frase muy significativa. El punto que quiero resaltar es que los humanos carismáticos son como una locomotora que arrastra a esta naturaleza y vida consigo hacia las direcciones que desean. Y, por supuesto, la naturaleza les ha dado este permiso, como el debate de la línea sagrada que planteé sobre los agentes de IA. El mundo es arrastrado hacia los carismas. Sí, por ejemplo, la humanidad aún no ha experimentado la vida multiplanetaria. No es porque no exista el conocimiento tecnológico. No, es porque aún no ha surgido una voluntad y un carisma tan inmensos. No se ha creado un humano con tal voluntad, carisma y con tal objetivo. Aún no ha podido activar su carisma interno. Aún no ha aparecido un individuo que pueda movilizar a toda la humanidad e impulsarla a tener una vida multiplanetaria. Y el día que se cree este carisma, cuando este humano pueda activar sus capacidades, te prometo que en 10 años experimentaremos la vida multiplanetaria. Y por supuesto, para una naturaleza que ha vivido 4.000 millones de años en este planeta terrenal, es muy importante expandirse a otros planetas, a otros sistemas, para garantizar su supervivencia. Y también lo hará. Es cierto. La prioridad número 1 de la naturaleza es la supervivencia. Preservar los sistemas correctos y actuales. Pero también existe en la naturaleza una esencia de crecimiento, una esencia de expansión y conquista. Y lo hará. Pero naturalmente no tiene prisa. Permite a los humanos y seres vivos realizar sus pruebas y errores. Cuando estén listos, cuando se hayan desarrollado lo suficiente,
entonces heredarán sus recursos. Mi deber y misión es encontrar y cultivar estas semillas de carisma. Todos ustedes que están en este foro y buscan crecer, estén seguros de que hay poderosas semillas de carisma en su interior. Han pasado por cientos de filtros para llegar aquí, para prestar atención a mis palabras. El futuro es muy hermoso, muy emocionante, y yo sigo con entusiasmo y observo su crecimiento. Y este es su deber: ser humanos influyentes. Estaba hablando con un amigo que decía, el dinero no es importante para mí. Le respondí, para mí tampoco lo es, pero la belleza de ganar dinero, que aquellos de ustedes que ahora entienden el carisma pueden ver, es que ganar dinero es como un faro que los guía. Donde se gana mucho dinero, también se crea mucho valor. El dinero es un objetivo que elimina ruidos innecesarios, que filtra el ruido. Si te mueves hacia él, este es exactamente el camino que provocará tu desarrollo y crecimiento personal. Y eso es lo valioso, no el dinero en sí. El camino que te obliga a recorrer, que toma las impurezas de tu ser, elimina tus excesos, destruye tus límites mentales, y al final todo esto hará que seas una persona más carismática. Por eso sé que quizás se ha vuelto un poco cliché, pero acompáñenme en este camino de creación de riqueza. Permítanse crecer, avancen bajo mi bandera, hombro, con alguien que conoce el camino. Esta es una caravana que se dirige hacia sus objetivos. Ahora, una persona más o menos no hace mucha diferencia para mí, pero pienso que quizás tú eres ese diamante perdido, esa persona carismática y valiosa que podría haberse convertido en un gran humano si hubiera tenido la guía correcta.